Vía telefónica saludo con mucho gusto a la diputada Rosalina Massari Espín, quien es presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Diputada, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lili Sámano? Muchas gracias por la oportunidad de este espacio. Estoy preocupada y ocupada atendiendo asuntos de la pandemia, así que me va bien porque tengo salud hasta ahorita, gracias a Dios, y lo que estoy gestionando y trabajando es para concientizar también a la gente que estemos en condiciones de salvaguardar la vida. A tus órdenes. ¿Cómo estás tú, Lili? También afortunadamente con salud, diputada, y encantada de platicar con usted porque en este espacio hemos dado voz a diversos exhortos que ha lanzado de manera escrita desde el Congreso y desde su posición como presidenta de la Comisión de Salud, y por eso nos pareció interesante conversar con usted para que de viva voz pueda comentarle a la población desde luego la importancia de colaborar para ir bajando en el semáforo de riesgo epidemiológico, porque estamos en rojo, que es la alerta máxima. Sí, y desafortunadamente como Estado no hemos podido bajar como quisiéramos estos índices de la pandemia. Empezamos con un repunte el año pasado, después bajamos un poco, nos mantuvimos y ahorita hay un alza que ha provocado muchos decesos, muchos contagios. Quiero pedirle a la ciudadanía que escuche con atención una reflexión que haré. Este fin de semana, en Morelos, de acuerdo a la información que nos da la Secretaría de Salud, se contagiaron 1,036 personas. Pero el mismo secretario de Salud ha comentado en reiteradas ruedas de prensa que eso es un número aproximado de certeza que se tiene de los contagios. Pero hay mucha gente que es asintomática o que todavía no sabe que está contagiada. Entonces multiplica ese número de contagios por 10, eso es lo que te da el aproximado de contagios. Y cuando hay defunciones, el número de defunciones que dan a conocer los servicios de salud y que están en estadística, hay que multiplicarlos por 3. La realidad es de que está terrible la pandemia, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser corresponsables como ciudadanos morelenses para poder detener o frenar en la medida de las posibilidades este contagio. Está estudiado a nivel internacional que las pandemias duran aproximadamente 2 años. Pero depende mucho también del comportamiento de los ciudadanos en la conciencia de que debemos de cuidarnos, de no bajar la guardia, de no relajar las medidas sanitarias, de evitar tanta movilidad. Quienes puedan quedarse en casa, háganlo. Quienes tengamos la necesidad de salir a trabajar, hagámoslo, pero también con responsabilidad, manteniendo la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos. Hoy en día hay mucha gente que tiene miedo y hay otros que todavía no creen. Y hay muchos que siguen en actividades lúdicas, es decir, actividades de ir a antros, que les genera diversión, placer, y esto es algo que va detonando en una alza de contagio de COVID aquí en el estado de Morelos. Y eso lo quiero decir con mucha responsabilidad y con mucha precisión. Esta crisis de salud es alta, pero también tenemos una crisis económica en estar en semáforo rojo. Por eso es que se ha permitido que actividades esenciales e inclusive no esenciales puedan trabajar con un aforo del 25-30%, llevando a cabo las medidas de sanitización. Lo que no es correcto es de que los ciudadanos pensemos que no nos puede pasar nada, que somos inmunes, porque eso es un error. Y hoy en día, a ti, Lili Sámano, y a todo el auditorio, les comento, no hay espacios
en los hospitales. Desde el año pasado, en diciembre del 2020, solicité la reconversión hospitalaria al secretario de Salud del Gobierno del Estado, con copia al gobernador y con copia al director de los servicios de salud. He estado exhortando en este año que haya reconversión de hospitales, porque de los 12 hospitales COVID que están funcionando en Morelos, tenemos una capacidad ya prácticamente del 100%. Una cosa es lo que refleja la estadística o lo que dicen, y otra cosa es la realidad. Yo me estoy enfrentando a una realidad como presidenta de la Comisión de Salud, como legisladora y representante del pueblo, porque acuden a mí decenas de familias pidiéndome el auxilio para un internamiento hospitalario, porque los niveles de oxigenación de los que están enfermos en casa, con médicos particulares tratando de salvar su vida, llega un momento en que entran en estado de crisis y no tienen un tanque de oxígeno, o teniendo tanque de oxígeno ya requieren otro tipo de atención, como es llegar a un hospital COVID para inclusive ser intubados. Esto es algo muy triste porque muchos ya llegan en estado de tanta gravedad que se mueren. Entonces, hoy me toca decirle a la ciudadanía que como diputada estoy trabajando arduamente en atender gestiones de salud. Pero hay muchos ciudadanos que se enfrentan a la triste realidad de andar deambulando por los hospitales y no les quieren recibir a los enfermos. Y he hablado con el secretario de Salud para el efecto de que se puedan reconvertir los hospitales. ¿Hay recurso económico? Sí. Como diputada local, gestioné y logré que hubiera en el presupuesto 79 millones de pesos para la pandemia, para COVID-19. El secretario, que es sensible al tema, porque bueno, lo he tratado y he estado exhortándole y pidiéndole que a la brevedad se pueda dar esa reconversión hospitalaria. Lo que me ha comentado es que tienen mucha dificultad en estar consiguiendo personal médico, es decir, médicos, urgenciólogos, enfermeras, que es lo prioritario para poder estar en áreas de COVID. Y al no haber personal humano, es muy difícil la reconversión. ¿Por qué no hay personal humano? Porque muchos médicos no quieren estar trabajando en áreas directamente de COVID por contagio, porque tienen más riesgo de contagio y lo hacen en sus clínicas o en sus consultorios particulares y hasta ganan más recursos de lo que les pudiera pagar el gobierno por estar trabajando en un área de COVID. Entonces, esto se vuelve complejo. Por eso es que tenemos que actuar con responsabilidad, y la gente que me está escuchando, también quiero decirles que si tienen algún síntoma, que acudan también a los lugares donde están practicando las pruebas de CPR, que son las más efectivas, para checar si tienen COVID, sobre todo si se contagió su mamá, el hermano, o están atendiendo familia que están en sus casas. Ellos también tienen que ser atendidos y se les tiene que hacer la prueba. ¿Dónde se realizan estas pruebas? En Plaza de Armas, en Cuernavaca. Hay un módulo. Se realizan también en el parque de béisbol de la colonia La Carolina. Para los que son de la zona oriente y me están escuchando, frente al hospital Mauro Belauzarain. Y para los que son del sur de Morelos, en el hospital Meana San Román. En la entrada del hospital, donde aparentemente es un estacionamiento, ahí es donde hay un módulo, están haciendo las pruebas de manera gratuita y ese mismo día salen los resultados. Si salen positivos, se les da un kit para que empiecen ellos de alguna manera el tratamiento. Pues interesante este exhorto, diputada, que respaldamos desde luego con toda certeza. De verdad es importantísimo que la gente entienda que sí se puede hacer la diferencia con acciones sencillas y que, como usted decía, hay tantos asintomáticos que están haciendo su vida normal que pueden estar complicando la situación en el estado de Morelos, que además de superar la crisis sanitaria debe reponerse de la situación económica. Ojalá que tenga eco y buena respuesta este llamado que hace a través de los micrófonos de Fórmula, diputada Rosalina Massari.
Muchas gracias. Yo sé que me están escuchando y que mucha gente está sensible al tema, porque hoy en día está muriendo mucha gente que conocemos, que apreciamos, y antes era así como casos aislados. Se murió tal persona y pensaban que no les podía pasar. Hoy, ya en los municipios, vemos que hay calles con familias conocidas que están contagiadas. Y no nada más un integrante, 2, 3, y van falleciendo. Por eso, de manera respetuosa, les hago el llamado para que se queden en casa, para que vayan a trabajar, porque tiene que haber cierta movilidad, por lo que tú atinadamente dices, por lo económico. No podemos también entrar en una crisis económica que de por sí ya estamos, pero hagámoslo con responsabilidad, cuidando las medidas sanitarias y sobre todo salvando la vida. Hay que estar conscientes de que la responsabilidad es personal y familiar y social, por supuesto. Te agradezco mucho, Lili Sámano, como siempre, y te pido que en cuanto se vaya dando lo de la reconversión hospitalaria, me des el espacio para poder informarle a la gente. Claro que sí, los micrófonos siempre abiertos, sobre todo porque es un tema prioritario para la población. Agradecemos desde luego el compromiso que está teniendo en medio de la contingencia sanitaria y que haya transmitido este mensaje a través de la frecuencia de Radio Fórmula. Gracias, Lili Sámano. Gracias a todo el auditorio. Quedo a sus órdenes en redes sociales. Soy Rosalina Massari en mi fanpage y en Twitter Rosalina Trabaja para cualquier cosa que se ofrezca en este tema. Que esté muy bien, diputada. Le envío un abrazo. Gracias. Otro de regreso. Buena tarde. Despedimos así la conversación con la diputada Rosalina Massari Espín, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Hacemos una pausa breve. Volvemos con más.